Listo. Bueno, entonces buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mis niñas. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo surge la idea de un museo de las religiones, profe? Bueno, ante todo agradecerles a ustedes, iniciar, y a la profesora Piedad, que están muy queridamente interesados en este tema del museo, que es parte ya del INE Luis López de Mesa, que ya es una realidad que, para responder tu pregunta, surge de las mismas necesidades de los estudiantes de la comunidad inemita, de la parte académica e intelectual que se maneja en el INE. No en vano, ni es, digamos, vanagloria decir que es el único museo de esta índole en un colegio en Colombia, porque pues el museo responde a una necesidad, la necesidad de hacer que los estudiantes comprendieran mejor el fenómeno religioso. Un pedazo de torta nada más que se quiera comer a alguien no le deja visualizar todo lo que la torta contiene, la decoración, el ejercicio de quién la prepara, cómo la prepara, por qué la prepara. Si se trata de comerse un pedacito, pues hay que allí por un momento, pero el conocimiento siempre querrá más, siempre pide más. Y en este orden de ideas, hablar de las religiones no se podría decir solo la religión cristiano-católica, porque sería quedarnos con un pedacito de la torta. El ponqué de la religión en el mundo es mucho más grande. Bueno, profe, entonces de acuerdo a eso, ¿usted cree que, dado a eso, usted crea este museo para que los estudiantes expandan su mente al mundo de las diferentes religiones? Bueno, bien. La pregunta es bien interesante. El fin era precisamente pedagógico, didáctico, hacer la clase mucho más vivencial, más real, desde la interacción de estudiantes, profesores de la modalidad o del Departamento de Educación Religiosa. Sí, la idea no es mía, la idea no es de alguien en particular, la idea surge por la misma necesidad. Y cuando yo llegué a INEL hace 7 años, ya se traía un constructo sobre este particular. Los profesores que tienen en su haber el bien de esa idea, el profesor Alfonso, que ya no está en el colegio, la profesora Concepción Navarro, que es de 9º y 8º grado, el profesor Wilson Sarmiento, también de la mañana, y obviamente la profesora Teresa Guerra, a quien le correspondió cristalizar eso, pues sí, obviamente fue a mí, porque cuando llegué me encargó el profesor Lázaro de la jefatura del departamento. Entonces había una problemática, y la problemática es que los estudiantes de 11 ya no querían la clase de religión. Es más, el consejo académico de años anteriores ya había determinado que grado 11 no volvía a tener religión, porque la temática era muy repetitiva, porque se veían las mismas situaciones desde cada grado 0, preescolar, hasta 11. Un niño de 11 ya no quiere escuchar del rosario, meramente de los mandamientos de la Biblia, quiere escuchar más cosas, esas, pero con muchas más situaciones que le den posibilidad de pensamiento. Entonces los profesores, preocupados ante esa situación, empezaron a moldear el plan de estudios. Cuando yo llegué ya había una base sobre la cual se trabajó, y a partir de ahí se cambió completamente el pensum académico de 6º a 11, y como plan de área, como proyecto de aula, se estableció la idea del Museo de las Religiones. Pues nosotros, indagando acerca de la historia de este museo, nos topamos con que a raíz de esa escultura de la Virgen surge como una historia. Entonces pues quisiéramos saber más a fondo cuál fue la historia. Sí, es muy curioso, obviamente tienes toda la razón. Esta imagen de la Virgen es muy relevante en cuanto a poder explicar un poco ya la cristalización del museo. ¿Por qué? Porque antes este espacio que ustedes ven y que conocen por el museo era una capilla. Aquí había una iglesia, aquí hubo primeras comuniones, bautismo, aquí se casaron profesores del INEM. Aquí, por ejemplo, hubo lugar la boda de unos profesores del departamento que eran sacerdotes y después se casaron con unas profesoras de sociales. Caso del profesor Ramón Piñeros, profesor Díaz, a quien yo reemplacé,
Entonces aquí se celebraban misas y demás. Un miembro de la comunidad educativa de servicios generales que se llama Sabas, de apellido Sabas, él hizo un chance y se ganó el chance. Y como acción de gracias, porque esa es la mentalidad de nosotros los que estamos bajo cierta influencia religiosa, es darle gracias a Dios a través de comprar esa Biblia y donarla al colegio. Él lo hizo de la mejor manera, de manera agradecida, desinteresada, exactamente. Pero resulta que él no pensó en general, él pensó en su particularidad, fe y creencia. En el INEN, al año que eso ocurrió, para 1996, 97, 2000 casi ya, la libertad de cultos, establecida por la ley de la República, por la Constitución misma y todo, señala que en un colegio debe haber libertad de pensamiento religioso. Luego muchos profesores no estuvieron de acuerdo y muchos estudiantes y papás no estuvieron de acuerdo con elegir la Virgen en alguno de los patios del colegio, porque era, pues, de alguna manera herir susceptibilidades de quienes, por ejemplo, manejan otro tipo de cristianismo no católico, las, digamos, las denominaciones cristianas, adventista, testigos de Jehová, que para ellos el contenido de imagen es distinto que para un católico. Para ellos la imagen es sinónimo de idolatría y demás, entonces por fe ellos no aceptan imagen. Traer esa imagen de la Virgen, ponerla en mitad de una plaza, de un patio en el colegio, era muy delicado porque los estudiantes irían a resentir, profesores. Además, aquí hay muchos profesores y muchos estudiantes no creyentes en nada, o sea, ateos, agnósticos, también hería sus susceptibilidades. Entonces la Virgen entró en una polémica: si entra o no entra la Virgen, ¿está dónde está? Duró casi un año en portería, en los municipios, allá en una especie de huacal o de, digamos, caja que lo recubría, que lo resguardaba, hasta que el consejo directivo se reuniera, el consejo académico también, nunca digamos, llegaban a un acuerdo, deliberaban y no llegaban a un acuerdo. El monseñor Cabezas tuvo que ver con esa imagen, llegó hasta Roma la noticia de que en el INEN no se creía, que en el INEN había mucha incredulidad, que ya colegio. Entonces el Vaticano exhortó a través de un obispo y a Vicencio, y estaban haciendo todo un llamado a que por favor, que las creencias de la gente, respetarlas y demás. En fin, la polémica fue grande, eso es como para que García Márquez escriba una historia macombiana. Sí, movió a todo el mundo. La sabiduría de Lázaro Valencia, el rector, una persona muy sabia, trascendida, quiso respetar todos los criterios y quiso tener como a todo el mundo en cierta medida a gusto con esa solución. Él mandó poner la Virgen acá en este lugar, en esta capilla, porque como ya era capilla, ya se celebraba y se cayó, pues déjenla allá. Para los que creen, van allá y la veneran. No está afuera, de pronto siendo objeto de que otras personas se sientan vulneradas. Entonces esa es la historia de la Virgen. ¿Por qué está dentro del museo? Porque cuando empezó el museo, pues para dónde más se mandaba la Virgen, ¿no? Ya no iba a haber capilla porque ya tampoco aquí el palo estaba para ese tipo de criterios. Entonces ya la veneración a la Virgen también entró en un irrespeto. Una vez que yo estuve encargado, pues, de diseñar el museo y todo, se dejaba abierto esto inicialmente cuando la capilla estaba, y a la Virgen le pintaron bigotes, al niño Dios le pusieron un cigarrillo aquí en la boca, o sea, porque había niños que no entienden ya ni el respeto ni de nada. En ese sentido se profanó un poco más la imagen, y entonces yo señalé con los profesores del departamento hacer el museo que incluyera más imágenes, que incluyera más figuras, en el ánimo de hacer una ilustración, de que fuera algo enciclopédico, piezas las tribales, la religión celta, la griega romana, los grandes mitos, relatos. Está el hinduismo, el confucianismo, el taoísmo, luego viene el judaísmo, el islam, y por último el cristianismo y el cristianismo católico. Ahí están muchas más imágenes, si ustedes se dan cuenta, de cristianismo católico, que son las de esta última parte acá del museo. Bueno, profe, entonces, de acuerdo con esto, ¿es posible afirmar de que
la llegada de la Virgen es como un paso o un adelanto a que pues se cree el museo? Pues no tanto, más bien era obstáculo. Fue obstáculo porque inicialmente, como les digo, la Virgen fue muy polémico el asunto, no la querían dejar entrar. Cuando entró a ser parte de como la misma capilla, y después pues los profesores, algunos, señalaban que poner figuras de estos era muy atrevido frente a la Virgen, que cómo así, que decían, no, porque es que la Virgen tiene un espacio dentro de las creencias de unas personas, pero no de todas. Entonces sí fue siempre más bien cuestión de obstáculos. Pero al final se pudo entender, y ese es el gran ejercicio de pensamiento acá, que desde la tolerancia, el respeto a las ideas, nos podemos comprender, podemos dialogar, y la Virgen hace parte del diálogo religioso del INE. Bueno, profe, entonces esto quiere decir que hay mucha multiculturalidad de religión en el INE, y en base a esto, pues, ¿se puede decir de que los estudiantes salen con otra mentalidad de distintas religiones del colegio? Claro, obvio, es la consecuencia directa. Se ganó en respeto, en tolerancia, en conocimiento frente a las religiones del mundo, y una cosa muy importante que creo que es la que más debemos resaltar, y es que el estudiante termina por entender que la religión es una realidad humana, pero que trasciende un criterio individual, que va más a una cultura, a un movimiento histórico y a un ejercicio de pensamiento crítico, en el cual no puede simplemente decir yo creo y ya, y usted no cree, y usted es malo y perverso, y usted se va a condenar, o en cambio yo me voy a salvar. Este tipo de pensamientos ya un niño del INEM, cuando termina su grado 11, el niño termina formado espiritualmente, una mentalidad mucho más efectiva frente a lo que es el espíritu, y no tanto el rito, no tanto la creencia en una u otra religión, sino a trascender eso para decir lo más importante aquí, sea cual sea el Dios que yo venere o adore o comprenda, lo importante es que a través de esa idea yo sea una gran persona, sea una persona capaz del otro, de compartir, de sonreír, de perdonar, de ayudar, de crecer en comunidad. Porque si nos damos cuenta, el mundo islámico, por ejemplo, en algunas de sus facciones tiene esto mucho más difícil comprendido, y entonces vemos la guerra santa aún en el mundo islámico y judío, vemos aún en la intolerancia frente a una película que se haga de Mahoma o de cualquier otro, la gente no lo comprende como algo artístico, y entonces entran a rivalizar y a chocar. Eso es lo que aquí se gana en cultura. Además, hay una última parte, que el museo aún no está totalmente terminado, y es la parte de la pseudo espiritualidad, donde el niño, el joven, el adolescente del INEM comprenden que hay cosas que desfasan su creencia. Por ejemplo, creer en supersticiones, en la brujería, en la magia negra, en el satanismo, en las mismas tribus urbanas, son un derivado negativo del fenómeno religioso. El niño lo comprende, lo valora en sincero y termina siendo muy objetivo. Frente también a otra parte del museo que no hace falta, que es el pensamiento filosófico de la religión, o sea, los grandes autores que en su momento hicieron crítica de la religión, Feuerbach, Nietzsche, Mahatma Gandhi, claro, es uno de los grandes. Por eso allá también hay un mural, que espero que también la foto salga del mural de la religión, donde hacemos en honor a Martin Luther King, a, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, a los grandes pensadores que hay detrás de la religión. Profe, también podríamos decir por lo menos que un estudiante al venir acá a visitar el museo y al dejarlo cambia como su manera de ver el mundo de las religiones, es como una forma de que él amplíe su conocimiento, cambia su actitud. Definitivamente sí, claro. Tanto es que niños que llegan a grado 10º por primera vez al INEM o a otro grado y están de otros colegios con una perspectiva muy limitada, llegan acá y se sorprenden de inmediato, o sea, el cambio es ahí, de repente, profe, pero aquí hablan de todo esto, profe, pero qué bacano, aquí, uy, qué chévere, el hinduismo en la India, se amplía el conocimiento cultural, histórico, geográfico, político, religioso, incluso filosófico, y como te digo, al final, lo más importante de todo esto es el proyecto de vida. El niño dimensiona la parte religiosa espiritual, no como un hecho de ir a cumplir ritos, o pertenecer a determinado culto, o ir a tal iglesia, no,
El niño entiende que en su proyecto de vida la dimensión espiritual es trascender, es dejar huella positiva, es hacer algo por los demás, es crecer para la comunidad y en la comunidad. Es decir, este museo tiene gran importancia e influencia en todos los estudiantes. Claro, es un gran impacto. Por eso queremos extrapolarlo, queremos sacarlo. Queremos que ya no se quede solamente la información con nosotros los cinemitas, sino que venga, por ejemplo, la normal, que venga el femenino, que venga Juan Pablo II. Hacer de esto un ejercicio de museo, como tal, abierto a la comunidad y que haya exposiciones mensuales. Qué pena. Que haya un recorrido y que haya unos guías del museo. De hecho se hace en la Semana Cultural, pero no es suficiente. Por eso queremos que ojalá el colegio y la ciudad misma entendieran la importancia. Les cuento para terminar esta pregunta, solo hay 3 museos de esta índole en el mundo. No es una vanagloria, no es orgullo propio, porque como digo, el museo no es mío, es de toda la comunidad. Todos los niños han ido confeccionando año a año figuritas. Dodovina, la profesora, ella es una de las grandes artífices de que el museo esté hoy más bonito que antes. El profesor Lázaro Valencia, el rector, nos donó todas esas repisas que ustedes ven ahí. Dodovina fue la incansable, junto con la profesora Concepción, de que cada figurita sea revisada, tenga su ficha técnica, porque pues obvio, yo estoy allá en toda la dinámica, pero en los momentos reales de trabajo, estas profesoras han sido vitales. Entonces es un trabajo de todos. Y como les decía, la pregunta la quería terminar diciendo exactamente eso, que hay 3 museos de esta índole en el mundo. Uno está en Buenos Aires, Argentina, el otro está en el Cairo, Egipto, y el otro está en Villavicencio, en el INEM López de Mesa. Claro, los de ellos son gigantes, hermosos, aquí es una miniatura, pero quisiéramos... Es un micro museo, pero el proyecto es para expandirse. La Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, a través del grupo GESREC, Grupo de las Culturas y Religiones, está apoyándonos, quiere hacer extensivo el apoyo, y estamos buscando que Pacific Rubiales, así como apoyó lo de Charles Darwin, apoye el Museo de las Religiones del INEM con una infraestructura mucho mayor, con aparatos mucho más sofisticados, porque a la base ustedes ya ven que es el cariño de los niños, y a partir de ahí se puede hacer algo mucho más impactante en la comunidad, en Villavicencio y luego en Colombia. ¿Qué tal que se vuelva esto un foco turístico a nivel de que vengan otros colegios, ya no solo Villavicencio, la normal, el femenino, como dijimos de Juan Pablo, sino que vengan el INEM de Bogotá, los 2 INEM, o que venga otro INEM de Colombia invitándolo aquí a atender una O podría ser todos los INEM, como los Juegos de la Confraternidad. Como los Juegos de la Confraternidad, perfecto. Entonces, esa es tu pregunta. Sí, responde a un momento y amplía para seguir creciendo. Entonces, concluyendo, pues el museo está hecho por un granito de cada parte de nosotros, de los cinemitas, de los profesores, papás. Aquí hay desvelos porque los papás muchas veces ayudan, moldean, generan. Sí. Y pues tiene gran importancia en todos nosotros, cambia nuestra forma de ver la religión. Pues, esa pregunta la podría yo hacer a ustedes, exacto, o sea, devolvérsela. ¿Sí les ha cambiado algo? ¿Ustedes creen que el proyecto realmente pues es valioso, les vale la pena, les impactó? Porque a raíz, digamos, de los años y la experiencia que pues yo llevo, que ya llevo casi el recorrido de mi periodo de escolaridad acá, pues he conocido nuevos mundos, he conocido nuevas religiones, y uno se hace críticas constructivas y críticas destructivas. Pero me parece muy bueno porque, digamos, uno aprende, digamos, de otras religiones, que por qué se da eso, por qué se origina, y todo eso es muy bonito, uno expande su mente. Yo soy inemita desde sexto, ya llevo 6 años aquí, y acá fue donde pude abrir mis conocimientos a otras religiones, porque pues en las escuelas lo que enseña es solamente catolicismo, es lo único, cristianismo católico, y pues acá uno tiene la oportunidad de como acercarse más a tantas ideologías religiosas, y pues amplía nuestro conocimiento, nuestra forma de ver la vida, y como el querer escoger nosotros en realidad a qué queremos creer, a qué queremos pertenecer. Bueno, yo quiero darle un aplauso. Gracias. Ustedes nos tomamos la fotico. Sí. Allá también podemos tomar la foto. Acá y la otra allá.